este momento empezamos con la grabación. Ya, el primer invitado de nuestro ciclo de encuentros es Leandro Malgesini. De todas las personas que veremos, la que conozco desde hace menos tiempo. Yo las defino para mí realmente una suerte, eh, porque a pesar de ocuparnos de la misma materia desde el punto de vista de disciplinas distintas, tuvimos la suerte de vivir cerca, que no es poco. Y esta fue, al fin y al cabo, más que una razón profesional que nos acercó. En primer lugar, tuvimos la posibilidad de vernos y de conocernos por compartir eh, la vida en la misma ciudad. A pesar que Leandro Malgesini, de origen sea argentino, de la Gran Buenos Aires, y su formación sociológica como la mía jurídica en buena medida no se realizó ni en Argentina ni en Italia, sino que se realizó en España. Lugares distintos de España, pero como saben, respecto de esos temas, eh, España es un país que ha dado y sigue dando, sigue marcando paso para los demás en esa materia. Entonces, escuchamos y iremos escuchando un punto de vista que para nosotros no es común. Nosotros estamos como juristas, sobre todo mirando a la formación que en Chile se da del fenómeno jurídico. Nosotros digerimos códigos, si me permiten la expresión. Estamos acostumbrados a leer la realidad a través de una disciplina, de una regla que se da algunas veces compartida y otras veces, pero que nos dan siempre términos de comparación. La sociología razona y ocupa otros instrumentos. Entonces vamos a ver qué nos cuenta. El approach que le he dado hasta el momento a todas nuestras clases es un approach que, si es que ha mirado algo fuera, como han visto, miraba tal vez más a la psicología, más que a la sociología. Una de las razones por la que me permití esto es que sabía que habría llegado el momento en el que habríamos encontrado a Leandro Malgesini y habríamos podido escuchar desde sus propias palabras eh, una buena introducción. La clase se construirá de esa forma. Una primera parte está completamente a cargo de Leandro para que él nos defina, digamos, un perímetro de discusión. Puede que luego haga yo una pequeña intervención para facilitar los enlaces entre lo que nos contará Leandro y nuestras clases anteriores, para facilitarle su trabajo de relectura del apunte. Y luego una última parte, más última, pero confío no chica, en el que iremos discutiendo de los contenidos. Entonces, te paso la palabra a ti, Leandro, agradeciéndote aún más por compartirlo con nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Lo escuchan bien ustedes? Sí, profesor. Sí, profesor, se escucha bien. Bien. Vamos entonces. Gracias, Emmanuel, por la introducción. Y buenas noches a todos. Estoy muy contento de esta oportunidad
no sé si ustedes tienen la percepción de lo que de Chile se dice desde fuera del mundo, pero están un poco en boca de todos los que nos interesa un poco la política y los temas sociales son ahora mismo el tema principal de conversación, bueno, con Colombia, evidentemente, y con Palestina. Pero, bueno, quiero darles la enhorabuena por el momento, sobre todo por la posibilidad de... O sea, es un momento fundacional importante, excitante y tiene que ser muy potente. Así que espero que tengan un buen momento político. Bueno, cuando el profesor Korn me pidió que hablase un rato con ustedes en formato presentación, en formato entrevista, me dijo un poco lo que estaban trabajando. Yo le comenté que desde la sociología hay infinitas posibilidades de enfocar el tema. Hoy, hace a lo mejor 50 años no, pero hoy hay... la sociología es una disciplina muy amplia, es una disciplina con muchos prismas, con muchos anteojos, con muchas formas de mirar el mundo. Está la sociología muy cercana a la psicología, que analiza los fenómenos particularmente y después intenta entender cómo se transportan a la sociedad. Está la sociología que acumula estadísticas y sirve un poco de sostén a los diferentes aparatos del Estado. Está la sociología crítica, está la sociología o sea, decirlo así, densa de forma teórica. Y bueno, planteando un poco cómo podría funcionar esta introducción y qué podría serles útil, teniendo en cuenta la distancia que hay entre mi marco y su marco de referencia, era un poco acercarles algunas cuestiones que han sido claves desde la sociología para entender, para incorporar las temáticas de género. Aunque ahí lo he llamado la violencia, perdónenme que he hecho el PowerPoint hace una hora porque no pensaba usarlo, pero después pensé que podía ser útil. Le puse la violencia de género desde la sociología, pero bueno, como verán es más una introducción. ¿Por qué? Bueno, porque lo que quiero contarles hoy, que creo que puede ser útil, es que, bueno, un poco son dos cosas diferentes. Una, que la sociología y los estudios de género, o los planteamientos de género, las cuestiones de género, nacen al mismo momento prácticamente, nacen durante el periodo de la Ilustración. La sociología es de 1840 más o menos como disciplina. Y si bien los estudios, o sea, si bien los planteamientos del feminismo o del protofeminismo nacen antes de la Ilustración, tienen más o menos el mismo origen y llegan a la eclosión en el mismo momento histórico, que es a mediados finales del siglo XIX. Bueno, como pone ahí, tienen como origen una cosa similar que es, ¿cómo decirlo? La sociología nace como cuerpo de conocimiento que surge al quedarse el vacío de las concepciones religiosas en Europa. El vacío de la religión deja un montón de espacio que es llenado por diferentes planteamientos y que termina siendo incorporado de algún modo a las diferentes academias universitarias. Y el feminismo nace de la misma situación, nace del vacío que quedan de las estructuras religiosas, monárquicas de finales del siglo XVIII a los nuevos planteamientos, las nuevas posibilidades que había con los derechos civiles, sociales, los derechos políticos sobre todo, y como vieron, creo que vieron las libertades políticas, el feminismo liberal. Por eso pongo ahí que el contexto del feminismo, del nacimiento de ambos son coetáneos, pero no pueden ser más antagónicos en origen. El movimiento, los feminismos o los planteamientos del feminismo nacen como una reivindicación de acceso a derechos, como una reivindicación del papel de las mujeres, va tomando forma, ¿no? Es decir, parte desde los salones de discusión franceses hasta los movimientos emancipatorios en Inglaterra y pasa por Estados Unidos y va fluctuando a medida que pasa el siglo XIX. Y la sociología nace como una ciencia positivista, muy reactiva,
muy cerrada a todo lo que no fuesen cuestiones de poder directo, y evidentemente en este contexto la disputa entre hombres y entre varones y mujeres no era analizada en términos de poder. ¿Cómo se llega a que hoy la sociología sea una de las bases, no la única, pero sí una de las bases de todos los estudios de género que se producen? Y cómo la sociología ha mutado de una disciplina positivista a en ciertos ámbitos, una disciplina comprometida con el progreso de las diferentes sociedades en estos términos, ¿no? Lo voy a hacer breve, ahí he puesto muchas cosas, pero me gusta el título. Para la sociología, las temáticas de género son el enemigo esquivo. La sociología se pasa prácticamente 100 años esquivando este tema, esquivándolo, haciendo todo lo posible por incorporarlo dentro de planteamientos más generales, de planteamientos más naturalistas, de planteamientos más liberales, incluido el que pongo ahí como materialismo histórico, que es la base filosófica y de investigación del marxismo, que sí que como ven ahí, sí que incorpora en cierto sentido el tema, pero aún así hace todo lo posible por mantenerlo como una parte marginal, una parte subsidiaria del verdadero corpus de conocimiento de la sociología, que son las estructuras, que son las dinámicas, que son las lógicas de poder, diferentes momentos, diferentes cosas, ¿no? Lo interesante en este tema es que los primeros padres, que son todos padres de la sociología, plantean, si bien cuestionan toda la sociedad, plantean que las distinciones de roles entre hombres y mujeres son naturales. Y son naturales al más puro estilo biologicista. La sociología del 19 es muy biologicista. Se empieza llamando incluso frenología, con estas cosas que había de estudios del físico de las personas. Y buena parte de la corriente positivista, que es la principal en sociología en muchas escuelas, distingue perfectamente entre privado y público, entre qué posición ocupan hombres y mujeres, y construye todo un aparato muy grande en relación con esa distinción, como distinción natural. El materialismo histórico, que es un planteamiento muy interesante en estos términos, es deudor, cuando nace, de los movimientos socialistas de principios del siglo XIX, que son muy emancipatorios, son casi, bueno, lo llaman socialismo utópico, pero no es necesariamente utópico en términos filosóficos, pero empieza a cuestionar muchos elementos centrales de las sociedades, ¿no? Entonces, tanto Marx como Engels escriben textos, sobre todo Engels escriben textos sobre el origen de la familia, no recuerdo exactamente el Estado, bueno, no recuerdo exactamente el nombre que tiene el texto en castellano, pero básicamente viene a analizar el origen de la familia y la familia como elemento central de lo que él analiza, que es el capitalismo. Cuando se plantea, que es muy bonito de leer, es un texto muy bonito de leer, es largo y denso, pero es bonito de leer, Engels define el primer elemento de su análisis dialéctico entre oprimidos y opresores es entre hombres y mujeres. Antes de que entre siervos y señores, entre reyes y vasallos, antes que entre burgueses y proletarios, es entre hombres y mujeres. Ese es el origen del planteamiento, y él lo sitúan ahí, que el origen de la problemática capitalista es la familia. Y la familia en términos del nacimiento de la propiedad privada. Y empiezan a mezclar cosas, empiezan a mezclar religión, capitalismo, y un elemento que les falta, que lo ignoran porque subsumen todo el tema de las cuestiones de género al capitalismo. A modo de resumen muy rápido, terminan diciendo que los problemas de género se resuelven si se resuelve el capitalismo. Y entonces, pues, eso que llaman la cuestión femenina queda debajo de eso, ¿no? En el siglo XX se empiezan a plantear también cosas esencialistas, pero lo interesante del tema es que hasta que el feminismo no rompe la barrera política, no se convierte en disciplina científica.
Y entonces se rompe luchando contra esa dicotomía que planteo ahí, que es lo natural versus lo histórico. El feminismo, cuando se acaba el feminismo liberal y pasan los años 30, 40 con la consecución de derechos, de algunos de los derechos, sobre todo políticos, se pasa 20 años pensando que por qué ellas son naturales y ellos son históricos, o por qué ellas son privadas y ellos son públicos, o por qué quiere decir esto, ¿no? Y cómo eso encaja con lo que acaba de pasar con la Primera y la Segunda Guerra Mundial y cómo encaja con todos los derechos y libertades que se están estableciendo en los años 50 en Europa. Van a tardar 20 años más, 15, 20 años más, hay algunos textos que son obviamente de los 50, van a tardar 20 años más en reventar la banca, pero la van a reventar entera, van a agarrar la disciplina sociológica y le van a empezar a sacudir hasta que la ocupan y las mujeres empiezan a ocupar, hasta que no hay mujeres que ocupan cátedras de sociología, la sociología sigue esquivando el feminismo. Una vez que la sociología reconoce a las mujeres como productoras de conocimiento y les da voz, las mujeres empiezan a incorporar sus propios planteamientos acerca de la sociedad en tanto que mujeres. Y es muy interesante porque la primera pregunta que se hace la sociología es ¿y qué está pasando con las mujeres? En los 70 alguien se hace esa pregunta y a partir de ahí una cascada gigantesca de producción que nos lleva hasta hoy. Con esto lo que quiero decir es que si la única disciplina que ha reconocido este tema y que lo reconocí inicialmente lo hace en los años 70, piensen que hoy, 50 años después, la situación es radicalmente diferente a lo que era hace 70 años. O sea, en 50 años nos estamos planteando prácticamente darle la vuelta al cuestionamiento científico de lo que es los conocimientos de género. Bueno, 3 claves, que las voy a intentar dar más o menos rápido para no ocupar todo el espacio. Hay 3 conceptos que creo que deberían ser muy importantes para ustedes desde la sociología y que al final lo ocupan todo y lo permean todo. Este es el concepto principal y es el que más tarda en llegar de todos. Esto, que parece una palabra que no sé si la han escuchado, espero que sí. ¿Han escuchado patriarcado? Hasta cansarnos, ¿no? Últimamente. No existía. Yo empecé a estudiar estudios de género en los principios de los 2000 y no se usaba. Se usaba muy poco. Se usaba muy poco y lo usaban solo, de hecho, en las materias de sociología general, digamos, no se usaba, y solo en las pequeñas asignaturas de materias de cosas de género se nombraba como concepto. Hoy es el concepto clave, o sea, todo se construye alrededor de este concepto, de cómo esto funciona. Y cada año que pasa y cada década que ha pasado de producción de conocimiento, el patriarcado ha ido siendo más evidente. Eso último que pongo ahí, el patriarcado se vuelve visible del estudio de lo evidente a un nuevo marco global de análisis. Es exactamente esto. El patriarcado es un concepto, creo que es antropológico de origen, y se utilizaba, bueno, hay textos muy viejos que hablan de patriarcado para analizar las sociedades primitivas y se utilizaba como concepto de análisis, como el origen de la sociedad y qué pasaba cuando, si los hombres y si las mujeres ocupaban el poder. Bueno, discusiones antropológicas muy interesantes que les animo a leer, que hay cosas muy, muy bonitas escritas por ahí. Y que se vuelven muy populares cuando los científicos europeos, sociales europeos, empiezan a recorrer el mundo y a hacer análisis de culturas exóticas en las islas del Pacífico, en la Amazonía venezolana y cosas así, y empiezan a decir, oh, una sociedad matriarcal y cosas así, ¿no? Entonces, es un concepto que viene de la propia ciencia, pero estaba vacío de política. Cuando ese concepto se llena de política y empieza a desligarse el análisis de las cosas evidentes, y cuando digo evidentes me refiero a, pues en los años 30 o en los años 20 el derecho al voto, pero en los años 50 y 60 el derecho a no estar casada para poder hacer cosas. En los años 70 los derechos sexuales en un montón de lugares. Es decir, son cosas como elementos, ¿no?, que son muy visibles y que se van haciendo visibles. Empiezan las discusiones sobre temas como el aborto, discusiones sobre el derecho a tener una cuenta bancaria, poder manejar un auto, cosas que eran como
la superficie de un iceberg, ¿no? Al final. Y ese cuestionamiento lleva a plantearse por qué suceden esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto, ¿no? ¿Y cómo es que se ha sostenido esto históricamente? ¿Y cómo es que nadie había dicho nada de esto? Es decir, ¿de qué estamos hablando realmente? Entonces, se empieza a definir esto como un sistema de opresión, se empieza a definir como un sistema de poder, y cuando se empieza a definir como un sistema de poder, termina alcanzando un estatus muy parecido, que es el que tiene ahora, a lo que podría ser el análisis del sistema capitalista o de cualquier sistema económico que ustedes quieran. Es decir, pasa de ser concebido como una cosa superficial desde la sociología a una cosa de carácter estructural. Y empiezan a hacerse un montón de estudios que empiezan a cruzar capitalismo, patriarcado, religiones y diferentes elementos. Entonces, al individuar este concepto, es cuando la sociología dice, ok, ahora tengo el marco para hacer el análisis que hasta hace 5 minutos no podía hacer. Hasta hace 5 minutos escribíamos de cosas puntuales que pasaban en un contexto y lo tenía que remitir a ese contexto muy estrecho. Es decir, estudios sobre la reproducción en pequeños pueblos en Austria. Y te veías el estudio de la reproducción en pequeños pueblos en Austria y te quedabas igual que si no te lo hubiesen leído. Y decías, qué interesante, demográficamente muy valioso. Entonces, claro, te dan cuenta de que a base de hacer estudios, a base de estudiar, a base de que las propias organizaciones de mujeres dentro de las universidades empezaron a compartir conocimiento, que todos esos estudios tenían la misma base de definición, que era, todos estos problemas nacen de una estructura que subyace a lo que estamos observando. Y en la medida en que esa estructura se hace de nuevo evidente, se la puede cuestionar directamente. Le puedes ir a decir a la estructura, hey, estructura de opresión, o estructura de poder, o estructura de dominación, o estructura de X, ¿no? Y cada uno con su propia perspectiva cuestiona esa estructura. Del mismo modo que se cuestiona el capitalismo, o se cuestionaba el sistema comunista de producción en Rusia, ¿no? Es decir, tengo el enemigo delante, o sea, lo puedo evidenciar, tengo algo. Y a partir de ese cuestionamiento se crea un montón de corpus de conocimiento y se hace un montón de activismo político. Ese activismo político más ese corpus de conocimiento nos traen hasta hoy. Es a partir de esa cosa evidente, de descubrir la estructura que subyace, que esa es la cosa más sociológica que se puede hacer, a partir de la cual se pueden definir nuevos marcos legales, se pueden definir marcos constitucionales, se puede definir el rol de mujeres y hombres en la sociedad, se puede cuestionar, y se empieza a cuestionar todo. Todo. Y cuando digo todo, si tienen la oportunidad, se puede cuestionar desde un cuento de Disney hasta una publicidad en la tele, hasta el motivo de llevar el pelo cubierto en las religiones, en la religión musulmana, hasta lo que quieran, el origen de la herencia, el apellido. Me decía el profesor el otro día que hay una ley en Chile, ¿no?, para poder elegir el apellido. Eso no era cuestionado hasta hace 40 años en ningún lado del mundo. Hoy se pone en duda el sentido que tiene que sea el padre el que da siempre el apellido en los lugares donde hay solo un apellido, o el orden de los apellidos, o qué quiere decir eso, ¿no? El segundo concepto, violencia de género. Ahí hay dos definiciones, no se las voy a dejar porque son muy largas, no la habrán visto, que es la de la ONU. La segunda es la que usaron en España, para la definición de la famosa ley del 2004 y ley pionera en violencia de género, y muy interesante. La diferencia entre una y la otra, sí, Emanuel. Te paro porque en realidad es algo que en las clases no hicimos. O sea, no entramos en definiciones tan profundas de institucionales. Indicamos elementos, o sea, nos dedicamos momentos a violencia física, violencia económica, violencia, etcétera, dando siempre etiquetas y dando un trastorno, mirando el trastorno procesal que hay detrás de esto. Pero justamente no quise, hasta el momento de compartirlo contigo, cuestionar la palabra violencia. Okay. Esto es el momento, digamos. Vale.
alumnas, alumnos, este concepto que siempre damos por claro, obvio que sabemos que es violencia. ¿Estamos seguros que sabemos que es violencia? Porque en varios entre ustedes me preguntaron en cierto momento, pero violencia de género, violencia contra la mujer. Yo atrasé siempre la respuesta a esto, porque antes de ver el de o contra quién, hay que pararse un poco a ver qué es violencia. ¿No es cierto? Entonces, acá tenemos a Leandro Malgesini, que nos cuenta. Bueno, estas son dos definiciones de violencia de género. Hay muchas. Y bueno, viene el Convenio de Estambul, en la Declaración de Atenas. Hay un montón de definiciones. Si tuviésemos tiempo, hay una cosa que utilicé en ocasión para una clase, que es una tabla muy larga, que muestra prácticamente la evolución por años de los conceptos, la definición de los conceptos, los momentos políticos de cada lugar y, bueno, una cosa que hay por ahí de cantidad de poder de las mujeres a nivel político. Representación del poder de las mujeres en la política. Y hay una evolución constante. Entonces, a cada definición nueva que se hace, se le agregan cosas, se le agregan palabras, se le agregan conceptos, se le hace más específica o más global en función de la necesidad. No sé si la han leído estupendo, y si no la han leído, pues no pasa absolutamente nada. La diferencia entre una y la otra es que la definición de la ONU es mucho más amplia, porque necesita ser más amplia, porque es la ONU, y la definición de la Ley de Violencia Integral contra la Violencia de Género en España es muy específica. En su momento era muy específica, ahora es más específica, porque es una ley específica contra la violencia de género como se entendía en ese momento. Es contextual y coyuntural. Estas son las preguntas, algunas cuestiones. Todas esas cuestiones, infinitas millones de cuestiones acerca de lo que quiere decir violencia o de lo que podemos entender por violencia. Lo principal, y que creo que hay que devolverle, igual que les decía que patriarcado es el concepto estructural y a partir de ese concepto es desde el que se construyen las cosas, es que la violencia hay que definirla con corrección, en términos de para no convertirla en algo inabordable. La violencia no es una lacra social. La violencia no es un problema en sí mismo. La violencia es un instrumento. Es un instrumento. Y como instrumento tiene infinitos millones de usos. ¿Cómo se usa? ¿Para qué se usa? ¿Quién lo puede usar? ¿Quién no lo puede usar? ¿En qué marco se utiliza? Las respuestas a esa violencia o los marcos de referencia para protegernos de esa violencia son coyunturales y son definidos por gente. Y en función de quién define las cosas, la violencia toma una dimensión o toma otra. Es muy importante entender eso, porque si no parece que todo el rato estás hablando de lo mismo, y no estás hablando de lo mismo. Los códigos que definieron los delitos del siglo XIX, como gran parte de países europeos, tenían una concepción de la violencia muy específica, que era la de su situación. Hoy tenemos, al menos en Europa, con las reformas que se están haciendo en relación con esto, otra idea de lo que es una sociedad violenta. Y es muy importante porque a nivel de problemática social, a nivel de lo que la gente le exige a su gobierno y le exige a sus jueces de lo que lo tienen que proteger o sobre lo que tienen que legislar, cambia. Por tanto, es fluctuante y no hay que tener miedo a cuestionar la violencia de formas nuevas en función de los análisis complejos que hacemos de fondo. La violencia es un elemento a analizar, no es el elemento central que nos lleva a analizar cosas. No empezamos analizando la violencia para llegar a algo. Empezamos de algo y llegamos a la violencia como herramienta, como instrumento. Haciéndola al revés, sociológicamente es muy complicado,
porque de nuevo es mirar la parte de la punta del iceberg, ¿no? Y entonces tienes como muchos problemas para entender realmente el volumen de lo que hay debajo. Y esto, perdona si te paro, Alejandro, fíjense, es realmente medular a efectos de nuestros estudios, de nuestros estudios jurídicos. Las normas de derecho penal eh, que comentamos, que discutimos, que tienen referencia a, en términos genéricos, a acciones violentas, los juristas que siempre le han hablado, lo describen como delitos, entre comillas, delitos naturales. O sea, dan por asumido que la ilicitud material que va que sostiene el deseo de castigar estas conductas es obvio, percibible por cualquiera y prácticamente dado y conocido sin necesidad de cuestionamiento particular. Y esto para distinguirlo de muchos otros tipos de parte especial que tienen un contenido normativo más complejo, que tienen conceptos que esconden otras definiciones legales y por lo tanto resultan más complejos. Lo que nos cuenta Leandro Malgesini nos da una comprensión más profunda de esto y nos dice, ojo, es ese cuestionamiento es ese planteamiento que hacen los juristas normalmente como la violencia como delitos naturales, no es verdadera. O sea, puede ser verdadera solo si miramos al derecho de hoy en día, en este momento. Si lo miramos en perspectiva ligeramente histórica, o sea, ya como algo que pasa y que vuelve, esto cambia. Les doy un ejemplo jurídico práctico. El delito de violación. ¿Ya? El delito de violación que ustedes me pueden decir, claro, todo el mundo sabe que es una violación. Bueno, estamos seguros de esto y esto sí creo que ya se lo comenté. Piensen a la violación en el contexto familiar. O sea, si miran al tipo penal de violación del Código Penal, no excluye entre los potenciales autores al marido. No lo excluye hoy y no lo excluía en su momento, en su época. En este tipo penal tiene la misma estructura desde hace por lo menos en los códigos 150 años. Ha cambiado pero poco. Y bueno, ¿qué ocurre? Que por muchísimo tiempo la construcción social de violencia que había detrás no incluía la posibilidad que esto lo hiciera el marido. Muchos países, Italia, Escocia, ocurrió también en Alemania en años siguientes, cuando alrededor de los años 70 cuestionan el problema, no llegan a un cambio penal. O sea, o empiezan a ocupar el tipo de violación, incluso en una relación
de pareja casada sin necesidad de una intervención por parte del Parlamento, que es algo que ustedes, que saben que América Latina, España, Francia y la Europa continental son países de civil law, que para hacer un cambio legal sirve el Parlamento, siempre. Esto rompe con el concepto y muestra cómo la violencia es algo, es un concepto que se mueve, no es un concepto rígido en movimiento. Perdona, Leandro, la interrupción, pero era para aterrizar jurídicamente el elemento. No, perfecto, es exactamente esto lo que planteaba en esta diapositiva y un poco es una cosa que creo que, como decía el profesor, es importante que la gente se cuestione que si conseguimos hacer cosas multidisciplinares o interdisciplinares, es importante cuestionar. Yo sé que para ustedes es muy difícil porque sus estructuras de conocimiento son mucho más rígidas, pero es sobre todo en los momentos en los que se abordan temas nuevos, que es esto un poco la clave de los estudios de género y un poco la importancia que tiene, ¿no? Es toda una problemática generada prácticamente de la nada. Y si bien estaba reglamentada, estaba pensada y estaba definida por alguien en concreto. ¿Quién había definido qué era incorrecto? No. Violento tampoco. ¿Quién había definido lo que no podían hacer mujeres, lo que no podían hacer hombres en relación entre ellos, con ellas mismas, en función de sus estereotipos? Pues quien ocupaba el poder en ese momento. ¿Por qué? Pues porque es como funcionamos, es decir, la estructura de poder al final permea su visión del mundo y genera marcos de oportunidades para todos los demás que estamos alrededor. En la medida en que eso se democratiza en el siglo XIX, en el siglo XX, hay una ampliación de las posibilidades de definir violencia como un problema. Y pongo un ejemplo. Los servicios militares, no sé si en Chile es obligatorio, pero los servicios militares han ido desapareciendo, obligatorios, las levas han ido desapareciendo como formatos desde los años 80, 90, 2000 en los diferentes países, hasta el punto donde las sociedades no están más militarizadas y vemos con estupor cómo la sociedad, por ejemplo, israelí, está militarizada en todos sus ciudadanos y ciudadanas. Este cambio de concepción de las sociedades, cualquier hombre era potencialmente un instrumento de guerra, a hoy que la guerra es impensable en el contexto europeo, hay una redefinición de la convivencia. Y también esa redefinición de la convivencia existe para todo lo demás. El valor o la importancia de la violencia como un elemento público, como un instrumento público de resolución de problemas en Europa y en América Latina, depende del contexto, y en Estados Unidos depende del contexto, y en el Magreb depende del contexto, y en otros lugares depende del contexto, ha variado muchísimo. Ha variado muchísimo. Y hay que entender para qué estamos definiendo ese concepto de violencia y cuál es el objetivo que tenemos con esto, ¿no? Ponía ahí una pregunta que me parece interesante y me la estaba cuestionando a mí mismo y imagino que ustedes que se dedican a esto pues lo verán aún más. Es si la sociedad puede concebir la violencia de forma fragmentada, es decir, si podemos valorar un problema que sucede en España es que el agravante de género por parte de una buena parte de la población está mal visto y por la otra aceptado. O sea, el agravante de género se entiende, lo respeta, lo comprende todo el mundo. Pero hay un montón de gente que no entiende por qué las mujeres tienen prevalencia, por qué es un tipo, por qué yo tengo que, por qué tienen un tribunal especial para sus temas. ¿Es la violencia de género parte de la violencia general que se regula con las leyes y que se regula con la jurisprudencia? Pues evidentemente. ¿En qué? ¿Tiene un marco diferente? ¿Tiene que tener una especialidad? ¿Tiene que estar especializado? ¿Tiene que tener algo distinto? Es una buena pregunta para hacerse. Desde la sociología la respuesta es sí.
Sí, porque hay una estructura, es la única, y después os lo plantearé, cuando hablamos, por ejemplo, de las legislaciones que protegen algunos colectivos específicos, en la sociología es muy buena definiendo minorías, y hablando de mayorías, es muy buena definiendo minorías. Los franceses en Canadá, la población católica en X, en Israel, por seguir con Israel hoy. Y se hacen análisis de esas cosas. El problema es que la sociología, cuando entendió que tenía que hacer estudios de género y empezó a hacerlos, y entendió que la violencia era un problema, se dio cuenta de que estaba refiriéndose a la cuestión femenina, a las mujeres, como si las mujeres fuesen un colectivo. ¿Son las mujeres un colectivo? Es una pregunta. ¿Alguien me contesta sí o no? Sí, ¿no? No se asuste. No son ¿Pueden ser las mujeres un colectivo desde el punto de vista sociológico? ¿Pueden ser consideradas una minoría con sus propios problemitas, pequeños problemitas de mujeres que dan vueltas? Evidentemente no. Y evidentemente el ejercicio de parte de la sociología es volver a definir a las mujeres como un colectivo. Y gran parte de la legislación entiende a las mujeres como un colectivo. Como hay los problemas de las mujeres, los problemas de la sociedad y los problemas de las mujeres. Los planteamientos hoy en sociología son opuestos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente se nutren de los movimientos feministas, y los movimientos feministas, si en algún momento entendieron que eran un colectivo, hoy no lo entienden más. Y hay un deseo de transformación general de los planteamientos sociales, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de esto, y después pasamos a lo otro que quería contarles muy rápidamente. Cuando yo empecé a hablar de este tema, y cuando empezamos a hablar de este tema, por cierto, yo he entrado en este tema sobre todo porque, aparte de ser sociólogo, me interesa el tema de las masculinidades y etcétera, y la violencia, en tanto que hombres, porque soy hijo de un maltratador y de un abuelo que también maltrataba. Es decir, mi contexto familiar es el del patriarcado. No soy ajeno a ello, es decir, uno no llega a estas cosas porque dice, qué bien, un tema nuevo por ahí, qué rico tema, me lo voy a apropiar y voy a usarlo. No, uno lo vive, ¿no? En la medida en que me sitúo en un contexto diferente, lo cuestiono. Probablemente mi abuelo no lo cuestionaba, ¿no? Algunos de esos puntos que he puesto ahí son evidentes, pues violación, que decía antes el profesor, abuso sexual, y todos los demás, mutilación genital. Bueno, mutilación Profesor, genital es bastante... disculpe. ¿Sí? ¿A qué se refiere con techo de cristal? Ahora voy. Techo de cristal es una forma de violencia estructural en términos de trabajo. Es la imposibilidad histórica, o en parte, que en algunos casos se ha roto, de que las mujeres acceden a las, por ejemplo, carreras universitarias, pero nunca llegan a directoras de cátedra o llegan a rectoras o decanas de universidad. Es un límite impuesto. Hay, a eso habría que... No los he puesto todos. Hay segregación horizontal y vertical en el trabajo. Bueno, en términos de trabajo hay un montón de conceptos. Techo de cristal es un concepto interesante porque no es una violencia directa que vienen y te pegan, para nada. Es estructural, es que no llegaron durante muchos años, durante décadas, las mujeres nunca pasaron de determinada posición y no pasaban de determinada posición. Y cuando ibas a ver las pirámides de poder dentro de las estructuras, que en España se ha hecho mucho, pues son todas al revés, ¿no? Son todas invertidas. Cuanto más alto solo hay hombres, cuanto más bajo hay un montón de mujeres. Pasa en la medicina, pasa en la educación, pasa en un montón de cosas. ¿Querías decir algo, Manuel? Sí, la expresión esta, que es un poco difícil de entender, conectada a estos contextos, es una expresión que nació en un contexto periodístico y de ahí a finales de los 80, o sea, a partir de de una cadena de artículos de periódicos que se ocupaban, que describían ejemplos, se categorizó y se utilizó esa imagen. O sea, no entiendo yo porque soy mujer
y bueno, tengo un currículum muy bueno, en lo laboral me va muy bien, pero no parece que por encima, para llegar en la planta más alta, tengo un techo de cristal que no me permite subir. Yo veo lo que está arriba, sé que hay algo más alto que yo, pero no puedo superar este techo. Esa es la idea que está atrás. ¿Hay alguno de todos esos puntos que yo he puesto ahí que duden de que sea violencia? Algo que digan, uy, eso no lo entiendo, o eso me parece raro, o Profesor, eso porque está ahí. Sí, gaslighting, no, eso sí que no entiendo el concepto. es una práctica psicológica, no definida hace tanto tiempo, que consiste esencialmente en hacer creer a la otra persona que es la responsable, o, digamos, es parte de la violencia psicológica. Es la persona responsable, es la propia víctima culpable de lo que le está pasando y en el momento de empieza a concebir su versión de la situación como una mentira. ¿Me entiendes? Es una forma de control psicológico. ¿Sí? Gracias, profesor. Creo que también Dale, Manuel. necesita una explicación tuya, mansplain, que me sale en inglés. Estamos Mansplaining. en... Sí, exactamente. Cuando hace unos años que empecé a formarme en estos temas, tenía una compañera que era muy inteligente y hacía una tarea en todas las ponencias, jornadas a las que íbamos y estas cosas. Y estaba siempre con el cronómetro del teléfono encendido, ¿no? Y yo algún día le pregunté qué estaba haciendo, ¿no? Entonces me dijo, verás, y llegó al final de las jornadas que eran como 5 o 6 días, y básicamente contó la cantidad de intervenciones en un público donde éramos 80% mujeres, 20% hombres, contó la cantidad de intervenciones que habían hecho mujeres y la cantidad de intervenciones que habían hecho hombres y el tiempo que habían durado las intervenciones de hombres y mujeres. ¿Y para qué se habían utilizado esas intervenciones? Las contó todas. Durante 5 días. Y al final, como se pueden imaginar, nosotros, en el que me incluyo, hablamos el 80% del tiempo y la mayor parte de veces era para o bien reafirmar algo que yo había sido dicho por alguna de las mujeres que estaban como ponentes, o bien para explicar o puntualizar algo que no era necesario de lo que acababa de ser expuesto en las jornadas. El mansplaining al final es un ejercicio hecho en muchos contextos donde los hombres piensan que el conocimiento que tienen las mujeres, aunque sean y estén igual de formadas que ellos, necesita ser reexplicado o recomprendido o necesita ser redimensionado a través de la voz masculina o diferentes formatos. En las empresas se estudia mucho porque tienen grandes problemas en las mujeres que ocupan cargos de poder para que los subordinados acepten lo que estas mujeres digan y no lo vuelvan a explicar o lo vuelvan a pensar como ellos quieren, ¿no? Esta es la explicación sociológica del tema. Hay una definición específica. Pero es interesante porque es una forma de minusvalorar el conocimiento y es otra forma de violencia. Es igual que otro concepto similar, ahora te doy la palabra, Pablo, que se llama manspreading y que prácticamente es cómo los hombres ocupamos el espacio público, por ejemplo, en un tren o en un autobús o colectivo, no sé cómo lo llaman en Chile, o en la calle, o cómo, ¿no? Entonces, spreading como expansión, ¿no? Como amplitud, como difusión de nuestro propio cuerpo y nuestro propio espacio, o nuestra voz. Sí, preguntas. Profesor, mi pregunta es respecto a cómo finalmente estas expresiones de la violencia de género aparecen finalmente respecto a la realidad social o la realidad propia de la región o de la comunidad autónoma, por ejemplo, allá en España. Existe como en ese sentido, existe entonces una
expresión distinta, por ejemplo, en la sociedad quizá vasca, por ejemplo, o del norte de España, diferente a la de Madrid, a la de Aragón o a la del sur de España, por ejemplo. ¿De qué manera, de qué manera finalmente se van como desarrollando la Encajando. violencia? Claro, claro. Bueno, hicieron un ejercicio muy inteligente en España, a diferencia de otros lugares, que fue hacer una ley integral y obligar, en España las comunidades autónomas tienen mucha autonomía para muchas cosas, no llegan a ser estados federales, pero en algunos casos tienen más, por ejemplo, la educación o todos los temas sociales. Al hacer una ley integral para todo el Estado, obligaron a la definición colectiva de estos términos. Pero es cierto, como decías tú, que el contexto social define estas cosas de formas muy diferentes. Por ejemplo, en Andalucía hay una gran migración del Magreb, con todas las problemáticas que supone socialmente, cosas que en Galicia suceden mucho menos y tienen otro tipo de problemas, que están relacionados con la violencia patrimonial o con las herencias. En el País Vasco tienen otro tipo de problemas relacionados con una gran dificultad de relaciones sociales entre ellos, ¿no? O del uso del espacio público. Hay una pulsión social para que algunos elementos... esto funciona sociológicamente de una forma muy interesante. No todo el mundo empuja a la vez para todo. Evidentemente, las manifestaciones que se hacen en algunos contextos, que se reúnen 2 o 3 millones de personas para exigir un cambio de algo, a lo mejor en algún lugar no han tenido una manifestación pública. Pero el problema termina llegando a través de los medios de comunicación, termina siendo evidente de un modo o de otro, en la medida en que esos contextos están comunicados. Por eso la Unión Europea al final hace directivas para estos temas, porque aunque si bien Polonia es una sociedad muy particular en este momento en relación con el feminismo, España, Portugal, Francia o Italia tienen otras relaciones con el feminismo, y evidentemente antes Reino Unido también, ¿no? O Noruega o Suecia o X, que tienen otra relación muy diferente con la disparidad entre hombres y mujeres. Todo eso termina articulándose de algún modo colectivo, por fuerza. Es decir, hay alguien que termina diciendo, armonicemos esto porque si no es un lío. Y normalmente, en la medida en que el movimiento social es potente y fuerte y se convierte en lobby, esto se articula en un modo más conflictivo para la estructura. Y de hecho hay un montón de cosas en Europa y que también ha sucedido. Por ejemplo, lo hablábamos el día con el profesor en la ley de violencia en Argentina. La ley de violencia en Argentina está definida de un modo, aparte de amplio, muy preciso. Es decir, tiene como muchas especificaciones de lo que quiere decir violencia, que en otros lugares no ha pasado y hay legislaciones del mismo periodo. Y hay una versión como mucho más light del concepto, ¿no? Así como mucho más superficial. No sé si te he respondido, creo que me he ido por otro lado. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta a usted mismo, pero que tiene mucho que ver como con el caso de España? España, por lo que tengo entendido, es de los únicos estados que regula el matrimonio en la Constitución. En el artículo 32 creo que está. En el artículo... Claro. Y finalmente como que declara la igualdad finalmente de todas las personas para contraer matrimonio y después dice que la ley regulará tanto. ¿Es eso finalmente, esa consagración constitucional del matrimonio, una garantía para la igualdad de género? Fue una disputa, no sé si seguiste, no sé cuántos años tienes, pero no sé si seguiste el tema cuando se hizo la reforma del matrimonio igualitario. España es un país católico, como otros tantos, ¿no? Donde la Iglesia tiene un peso y el matrimonio es una institución. En la medida en que es una institución, quien se intentó usar la institución, y de hecho se ha usado y se ha conseguido, para derribar un pilar de la estructura.
en la medida en que me apropio de tu concepto, matrimonio, lo incorporo dentro de la legislación, lo protejo y además digo que es entre todos, y que cualquier unión vale y que cualquier persona, mientras esté en sus facultades y reúna ciertas condiciones, puede casarse con otra, rompí un esquema de poder. Eso no quiere decir que del matrimonio monogámico a heterosexual hayan desaparecido todos los problemas. No, evidentemente no. Durante mucho tiempo en España la gente dejó de casarse y con el tiempo ha vuelto, por diferentes motivos, la moda de volver, o sea, la moda, digamos, como la práctica, la moda no en términos de fashion, sino la moda de volver a establecer vínculos de este tipo, aunque descargados de todo el peso social que tenían en otra época. Hay una transformación, todo es lo que les decía antes, cuando evidencias la estructura y ves las partes que tiene y la puedes, digamos, cuestionar, te puedes apropiar de sus elementos y de redefinirlos, y eso redefine la vida de un montón de gente alrededor. Y eso en España es así, en la medida en que se sigue empujando para que eso siga transformándose. Evidentemente la sociedad española no es una sociedad igual y hay igualitaria, digamos. Formalmente sí, evidentemente como si haces un análisis sociológico es una sociedad muy desigual. Bueno, os quería poner una última cosa y ya cierro, es la última. 3 conceptos: patriarcado, violencia y feminismo. Y no tienen sentido si no los juntas. Como os decía antes, sin la existencia del feminismo, sobre todo el feminismo, no le voy a restar valor, sobre todo sin la segunda ola del feminismo. La primera es la base, ¿no? La segunda ola del feminismo, como les decía, rompe el esquema desde la sociología y se apropia de la academia. Se apropia de todo. Es decir, es un movimiento de un enorme valor, de un enorme poder, de un enorme intelectual. Y como elemento de potencia intelectual, pues lo que les ponían ahí, las mujeres como un colectivo, pues evidentemente las primeras mujeres que se empiezan a plantear los temas de mujeres se ven a sí mismas como un colectivo, como los proletarios, porque beben de la misma agua, es decir, se definen como en oposición a algo. Y los primeros textos necesitan definirse en oposición a algo. Cuando evidencian el patriarcado como elemento como estructura de poder y a los varones como detentadores del poder, es cuando empiezan a verse como un colectivo para dejar de verse como un colectivo. Y en esa transformación es el feminismo que hoy se sigue viviendo en muchos lugares, el que sigue empujando por las nuevas definiciones de lo que es violencia, nuevas definiciones de lo que es igualdad, nuevas definiciones de lo que es justo, que al final es de lo que se ocupan ustedes como juristas, ¿no? Esa concepción sigue cambiando cada día. Y esa última pregunta que les pongo ahí, si el feminismo es un instrumento, es una ruptura del orden de los años 70-80 y el del actual, o es un reductor de la desigualdad. Y ante esta pregunta hay muchas respuestas. Y es contextual de nuevo. Quien entiende que el feminismo es capaz de fragmentar el orden y plantearse que es lícito que la gente vuelva a plantearse un modo de vida no patriarcal o no necesariamente patriarcal en el formato que tenía históricamente, que por cierto no les he contado toda la historia larguísima de los 8.000 años del patriarcado, porque no es necesario, eso pueden leer libros de antropología o de historia, pero tiene 4, 5, 6.000 años de antigüedad como formato y se ha adaptado como estructura a todas las situaciones económicas, políticas y sociales que han existido y sin desaparecer ni una sola vez en ninguna sociedad. Nunca. Es una superestructura de poder. Es decir, no ha habido nadie hasta ahora que le haya cuestionado con el afán de ocupar el poder de ese patriarcado. Por lo tanto, es una cuestión de plantearse si el feminismo puede ser definidor de una nueva realidad o simplemente es un instrumento, como decías la pregunta, para reducir la desigualdad en una sociedad. Para decir,
ok, muy bien, estas son las desigualdades que existen, intentemos equipararlo, vamos a hacer políticas de desigualdad positiva, vamos a intentar proteger especialmente a las mujeres en algunos casos, vamos a intentar definir marcos de convivencia más pacíficos, X. Esta es un poco la idea clave. Hay un montón de textos de feminismo, hay un montón de textos, sobre todo de los años 50, 60, 70 y 80, que son la base de lo que hoy vemos. Evidentemente, cosas mucho más nuevas, y no sé cuán actualizados están en los debates que hoy tiene el feminismo actual entre feminismo, esto es una cosa un poco española, TERF o LGTBIQ, ahí sigue evolucionando el debate. O sea, el feminismo tiene hoy a nivel sociológico un problema que es que se ha escapado de la definición de mujer. Y en la medida en que mujer es cuestionado como sujeto del feminismo, el feminismo está en una situación muy particular y por tanto todo, por ejemplo, las leyes de identidad de género que se están promulgando en diferentes lugares y que ahora se están por aprobar en España, o que se cuestionan también para hacerlas en Italia, en muchos estados europeos, tienen que ver con qué es ser mujer y qué es ser... Nos estamos preguntando esto. Hace 50 años, 60 años, mi abuela, que era profesora de conservatorio de piano, se casó con mi abuelo y mi abuelo le quemó el piano. Hoy nos estamos preguntando qué es ser mujer y qué es ser hombre. Y queremos respuestas nuevas a eso. Entonces hay un nuevo marco de definición en términos sociológicos y por tanto también para ustedes de lo que la sociedad espera de lo que sean mujeres y hombres. Esto es un poco el marco desde que la sociología aborda este tema. Evidentemente no es el único. Espero que les sea útil para profundizar en sus conocimientos. No, y yo, Leandro, de verdad te agradezco por este cuadro que nos has dado, porque en primer lugar fuiste capaz de... Deja por favor un segundo la diapositiva porque te pediré de volver un poquito atrás luego a focalizar unos puntos. Y, a ver, nosotros como juristas no estamos acostumbrados a tener conceptos, a ocuparnos de conceptos en evolución. Nos da un poco miedo. Miedo porque nos vemos en roles de intérpretes. No, desde que entramos en la U, nos imaginamos, a pesar que puede que no lo seamos nunca, pero nos imaginamos jueces o abogados como intérpretes, entre comillas, sacerdotes de una religión que se basa en términos de Rousseau en el contrato social entre hombres. Y a nosotros, por decisión, por vocación, nos dedicamos a apoyar a los demás en los ritos, porque esto es, incluso seguimos llamándolos así, ritos, para definir lo que es justo o lo que no es justo. Seamos civilistas o seamos penalistas o administrativistas, pero al fin y al cabo esto buscamos una G, lo justo en términos minúsculos, una J minúscula de justicia, pues la J mayúscula se la deja la religión, si es que, pero igualmente justicia. Este es el concepto. Vuelve por favor atrás una
una diapositiva. Y esto de verdad nos... No, una más. Nos ayudaste. Fíjense en esto, ¿ya? En este listado. Incluso en las cosas que vemos. Mutilación genital, ¿ya? Algunos ejemplos de violencia. ¿De qué estamos hablando? La circuncisión en los judíos, para personas judías o para personas de religión musulmana. Es mutilación genital. Toda mutilación genital femenina se considera violencia en todo el mundo. Depende de la religión o depende de un percurso histórico y social. Lo que yo veo como violencia, tengo necesariamente que imponerlo como mi visión de violencia a otra persona. O sea, imaginemos, si yo viajo a zonas de Sudán, donde las prácticas de mutilación genital femenina son frecuentes y son, podemos decir que son aceptadas jurídicamente, no son prohibidas. ¿Puedo decir que esto es violencia? Desde un punto de vista sociológico, en este momento, sí, tal vez podría decirlo, con muchas comillas. Pero incluso algo que parece tan fuerte, tan violento. Pensemos a los matrimonios forzados. Y tengamos la oportunidad de conversar con decenas de personas, decenas de mujeres, centenares de mujeres en Pakistán en este momento. Conversando con ellas y mirando a lo que es su visión de lo que están viviendo. No cuestionaríamos que esto se llamara violencia si fuera violencia. En este contexto cultural, el matrimonio es una decisión que a nivel de millones de personas corresponde, es una decisión de un grupo de personas adultas. No es una decisión que toma cualquier persona, que corresponde al deber de los padres de los novios, y que como, digamos, uno es sujeto pasivo de la decisión de otro, llegará un momento en que será sujeto pasivo, sujeto activo. Y la explicación que va detrás de esto y por qué se perpetúa es porque si se conversa, emerge el dato que quién puede ser la mejor persona que tiene más experiencia a efectos de evaluar mi bien futuro de mis padres. ¿Y cuál responsabilidad será más grande para mí como padre de elegir para padre, madre, para elegir como hijo, para mi hijo, para mi hija, la persona que la acompañe de forma más correcta en términos sociales? Esto no cuestiona nuestro Código Penal, pero sí cuestiona el concepto general de violencia, que cuando lo aterrizamos en nuestras legislaciones corresponde a una decisión muy precisa y muy debida. De lo contrario,
yo espero, y le hice esa, antes de dejar luego de verdad el micrófono abierto, yo creo que muchos de ustedes hayan escuchado que se va cuestionando en términos de sociedades occidentales mucho una reforma del delito de violación, que hasta el momento nosotros en clase no abordamos. Puede que ustedes, confírmenmelo luego, hayan escuchado de campañas, incluso de Amnistía Internacional, etcétera, que propone, y en unos países como Alemania, esto obtuvo resultado, cambió en 2017 con una fórmula muy evocativa: no es no, no significa no. O sea, modificar el tipo penal para transformarlo en un tipo penal completamente construido alrededor del consenso. ¿Ya? Esto mueve mucho el concepto de violencia. Si quieren, lo profundizaremos en otro momento, pero ahora me importa, cómo nos queda un cuarto de hora, dejar el micrófono a ustedes, digamos, y que comenten con libertad. Sobre todo quien no ha hablado hasta el momento. Hola, respecto a la pregunta que Leandro expone al final del feminismo, cuando pone si es una ruptura del orden o reduce la desigualdad. En mi opinión personal, yo creo que el papel del feminismo es romper el orden, porque como usted bien lo planteó en un momento, el feminismo ya no solamente se está haciendo cargo de la lucha de las mujeres como colectivo o no parte del colectivo, sino que también está tomando la lucha y pelea de los grupos denominados los disidentes. Entonces, la lucha conjunta de estos movimientos creo que derechamente vienen como a romper el orden y claramente reducir la desigualdad que hay dentro de la sociedad. Eso, era una opinión. Sí, muy bien, Camila. Entre ustedes, ¿otras comparten la visión de Camila? ¿O? Con tranquilidad, que como han visto, nuestro invitado de hoy habla de estructura, pero se plantea como persona estructurada. Se deja mucho que conversemos, que compartimos. Retomo la palabra yo, pero párenme, ¿verdad? Si alguien quiere, porque puntualizando, igual queda grabado y me importa que les quede, si es que tenemos ese tiempo. No miren esto como toda esa importante explicación como algo aislado y alejado de las visiones históricas que yo también les di en mis clases anteriormente. Cuando incluso en la primera parte nos hablaba de biologicismo y la sociología del positivista del pasaje entre siglo XIX y siglo XX. Ojo, acuérdense de lo que estudiaron en los primeros ramos de derecho penal y
de la figura del hombroso. Lombroso ya Personaje. seguramente se lo nombraron en las clases de Derecho Penal como visión positivista. Sí, el libro que se cita siempre de Lombroso es El hombre delincuente, pero en realidad, además de este, que fue su bestseller, digamos, en la época, él escribió también un libro titulado La mujer delincuente, ¿ya? Y claro, hoy en día también hay muchos estudios sociológicos sobre la delincuencia femenina, pero en la visión de la época era eh, una, una visión completamente separada. No, y entonces todo lo que nos explicó Leandro en la primera parte lo podrían releer en términos de también jurídicos, ¿ya? Y en términos de lectura uh, del positivismo jurídico. Eso me importa. En los varios conceptos que puse en las pantallas, en las diapositivas sucesivas, vuelvo e insisto en el concepto multiforme de patriarcado y de violencia. ¿Ya? Sobre todo como multiforme, obviamente, el concepto de violencia. Esta diapositiva le da la diapositiva de hoy. La de mañana corresponderá a ustedes. Esto no se va fermando, no se va parando. Esa diapositiva, al cabo de 5 años, es vieja. Y yo les puedo proponer como ejemplo esto. Cuando, ustedes saben, tuve hasta hace año y medio un cargo público en la provincia en donde vivo, en términos de defensor de la igualdad en contexto laboral, una figura que existe en una institución pública que existe en el ordenamiento italiano como una especie de defensoría pública. Bien, llevaba los casos a fiscales en contexto laboral, ¿ya? Un contexto que solo en pocos momentos nombramos hasta el momento. A pesar que yo le haya comentado y le haya contado de la existencia del contexto laboral, siempre hablamos de contexto intrafamiliar o de contexto callejero, del acoso callejero, pero el ámbito laboral, un paso atrás. Es un verdadero espacio que, sobre todo en Chile, es todavía desconocido. Y no solo en Chile, cuesta a la fiscal del ejemplo que le decía, me costaba hacerle entender que había lesiones que podía ocupar, que podía contestar al autor, que era el director de una oficina pública, el delito de lesiones a una mujer, a pesar de tener yo en mi mano, por haberlo obtenido con mucho esfuerzo, el parte médico de un hospital público, no de un hospital cualquiera, del mejor hospital que se ocupaba y se ocupa hoy en día el Policlínico de Milán de mobbing, o sea, del acoso laboral, pero no en términos de acoso
estereotipado, sino de aquella forma de violencia, sobre todo que se explicita en forma verbal, de mucha agresión verbal, alejamiento de las mansiones relevantes y hacer gigante sistemáticamente errores pequeños. Y bien, y esta situación que se prolongaba por meses y años determinó una verdadera enfermedad física en la mujer que lo sufría, que era la persona que trabajaba en la secretaría de esta oficina. Bien, un parte médico de 8 páginas, no escrito por un especialista pagado por la señora, un hospital público. Bien, a pesar de tener delitos de lesiones, que contempla también la posibilidad de ver como delito una enfermedad que puede ser física o psicológica, bien, la fiscal no tomó la decisión de de abrir carpeta, de abrir expediente y avanzar proceso. Estos cambios seguramente dentro de cierto momento llegarán incluso al debate y a la discusión más amplia en Italia y en Chile también. Algo que en este momento cuesta todavía. Ustedes preguntaron del techo de cristal y ustedes, como les recuerdo siempre, son la punta de la punta. Son personas que tienen la posibilidad de frecuentar la universidad, derecho, con un curso dedicado, y esta palabra no le decía todavía. Entrará. Esto es para dónde va, pero corresponderá a ustedes, al paso siguiente. Quedan unos minutitos, así que o por lo menos un par. No se asusten y pregunten. En todo caso. Yo en tanto se piensa en alguna pregunta, estoy abierta a cualquier cosa. Una cosa que no les he comentado y es este cuestionamiento de lo que es violencia y atravesado por el cuestionamiento de género, que empieza con el cuestionamiento de lo que es violencia hacia las mujeres, hoy lleva análisis muy interesantes que se hacían en otros momentos, pero sin la clave de género, de sociología, a entender casos en los que la violencia, esa misma entendida a partir de los ojos de las mujeres, se reproduce específicamente sobre hombres. Es una vuelta más de tuerca al análisis. Es decir, estamos analizando cosas muy específicas, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, la sociología hizo muchos estudios sobre el suicidio durante el siglo XX. Y si tú ves los estudios que se hicieron sobre suicidio, son muy interesantes, el de Durkheim es uno, pero hay varios. Aunque los ejemplos que ponen siempre son de hombres, no se habla de por qué esos hombres hacen esas cosas. Hoy se está cuestionando por qué el 90% de los suicidios, de los casos de muerte por suicidio, no de intentos de suicidio, son de hombres en determinados contextos. El hecho de tener una categoría nueva de análisis, que es la categoría hombre, también te permite analizar violencias relacionadas con esa categoría, específicas con esa categoría. Accidentes laborales, accidentes de tráfico, muertes por violencia física, Hay un montón de cosas que tienen un análisis mucho más potente
en la medida en que los conceptos se complejizan. Y me gustaría que se queden con la idea de que la violencia, que no hemos entrado mucho en la definición de qué, porque hay muchas definiciones para las que se podrían haber hecho, es un instrumento que se utiliza para mantener distribuciones de poder. Es ese miedo que sienten ustedes cuando ven, no sé si tienen relación con los militares, no sé cómo funciona, pero es el miedo que tenían mis padres cuando veían militares en Argentina en los años 80, es el miedo que sienten mis compañeras cuando se vuelven a las 3 de la mañana solas por un barrio, aunque en Trento no exista la violencia, ¿no? Sea muy poco, sigue pasando. La violencia no solo responde a una cosa de estas que hemos puesto aquí, responde a un instrumento social de control, que tiene que ver con la producción en el trabajo. ¿Por qué este análisis, este estudio que han hecho en Amazon en Europa, que muestra a las mujeres y a los hombres, pero sobre todo a los hombres, porque hay una dificultad, no pudiendo dejar la máquina de producción y haciendo pis en botellas? Eso es una forma de violencia laboral, porque la producción, o sea, la cantidad de embalajes no pueden parar y están meando en una botella. Eso es un sistema de producción violento hacia sus trabajadores. Esas cosas funcionan para aumentar el ritmo, para abaratar los costes, para hacer determinadas cosas. La violencia es un instrumento para muchas cosas. Y es muy interesante mediar la concepción de género, no solo para las mujeres, sino específicamente entender que es un elemento potente de análisis. Tenía una pregunta a alguien. Está bueno. Sí, profesor. Desde la sociología, ¿cómo se explica? O sea, ¿por qué? A ver cómo podría plantear la pregunta. ¿Cómo se explica finalmente de que la violencia sea de los, o en una mayoría abrumadora, sea de los hombres contra las mujeres y no al revés, por ejemplo? Bueno, eso es de nuevo contextual. Hay una socialización relacionada con la violencia que no es solamente directa sobre los niños. Es decir, no es que directamente te dicen tú tienes que pegar, sino que hay un marco de socialización donde la violencia es ejercida principalmente, era ejercida principalmente por hombres, sean militares, sean policías, sean diferentes, ¿no?, contextos. En ese aprendizaje, o sea, la violencia no tiene por qué ser un instrumento masculino. No es connatural a la masculinidad la violencia. Es parte, es una herramienta. Lo que pasa es que tenemos un training de X mil años. Es un training, evidentemente, que es fomentado socialmente en muchos contextos. ¿Por qué? Bueno, pues hay aplicaciones antropológicas muy interesantes al respecto que tienen que ver con la división sexual del trabajo y tienen que ver sobre todo con la división reproductiva de la vida y tienen que ver con la protección de los hijos, de la crianza, de determinadas cosas que tienen carácter antropológico. Ese instrumento, o sea, si te quieres limitar a Marx y a Engels, tiene que ver con la protección de la propiedad privada. Para proteger mi propiedad privada, que es mía, soy yo el que la puede proteger o yo en mi grupo de iguales. Si lees a Hobbes, a Locke en el 16, en el 17, que al final son padres del fundamento del Estado, el Estado es un aparato creado por hombres. Hombres que quieren no volver a pegarse entre ellos. Hombres que dicen, oye, si nos ponemos de acuerdo en lugar de matarnos por esas ovejas y ese trozo de terreno, y si en lugar de eso definimos quién nos protege y quién no nos protege como iguales, y si en lugar de ser el Señor que lo ha iluminado Dios, somos nosotros que nos organizamos en términos de Estado, en toda esa definición, evidentemente ocupada por hombres, hay una concepción del Estado como... bueno, esta es una definición de Max Weber, que es un sociólogo alemán del 19, del 20, que al final el Estado es el único que tiene la potestad de ejercer violencia legal. Y nadie más. Entonces, esta cesión es la cesión base de la construcción del Estado. Es yo te cedo mi violencia para que no me la apliques y para que los demás no me la apliquen. Entonces, en esa construcción hay una definición muy masculina de lo que es importante públicamente. O sea, es una cuestión histórica. ¿Por qué se reproduce hoy? Pues puedes entrar también en descripciones de carácter biológico, es decir, por tamaño, por fuerza, por tal. Pero
si ves en estas cosas que hay aquí, no hay necesariamente una condición física para estas cosas. Es decir, definir el matrimonio forzado no tiene que ver con la capacidad que te lo impongo, te agarro y te caso. No te llevo y te pongo en una casa a vivir. Que también tiene que ver con la capacidad de imponer mi deseo sobre el tuyo. En la capacidad de hacer ese ejercicio. Ese es un training donde las estructuras han sido principalmente definidas por hombres para beneficios del sistema. O sea, no penséis que la estructura, cuando yo digo que el patriarcado es definido como tal, no penséis en que la gente es mala, hay un malvado tipo el inspector Gadget al final que se gira y hace ja, 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 y es el gestor del patriarcado. No funciona así. Para todos nosotros, como el capitalismo es una estructura inconsciente, vosotros no podéis imaginaros una vida sin dinero. No existe. No existe vivir sin dinero. Para vivir sin dinero hay que pensar en ermitaños, en gente que vive en otras condiciones. Vives con dinero, sea el dinero trueque o sea el dinero físico, ¿no? Dinero del Estado. Para el patriarcado como estructura sociológica funciona igual. Nadie puede escapar al hecho de que hay distinción entre hombres y mujeres si no entras a redefinir lo que son hombres y mujeres, que en ese punto estamos, ¿no? En la fluidez del género y otro montón de cosas que están pasando hoy. Ahí está la clave de la cuestión. El patriarcado no es un sistema malvado donde hay hombres dominantes en el fondo. Que el poder está, que ese poder privilegia a los hombres es evidente. Uy, esa sería un poco la explicación, pero es una explicación súper compleja. O sea, a la pregunta que parece sencilla, tienes como 50 respuestas posibles de carácter histórico, biológico, jurídico, de poder, de diferentes cosas, ¿no? Gracias a Pablo también. Perdón. Porque, sus preguntas nos ayudaron a profundizar bien y a dejar que emergieran varios conceptos extra. Si es que en los próximos días les surgirán preguntas o intereses de lecturas, me escriban y yo le seguiré molestando a Leandro Malgesini, redireccionando sus mails para que, porque sé que tener la oportunidad de tener un sociólogo formado en esos temas no es de todos los días. Yo lo busqué por años, a alguien al que dirigiera todas mis preguntas. Nos volvemos a ver nosotros el próximo lunes, pues el viernes es feriado y nos veremos con la abogada Elena Biagioni. Cierro porque ya nos pasamos esta vez del horario y gracias por esperar. Un saludo a todos y gracias a quien intervino. Gracias, Leandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas tardes. No, profe. Gracias, profesor.